The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Germán Moller, soy de Santa Fe, licenciado en Administración. La idea es poder hoy hacer una webinar y poder estar trabajando un poco algo que a mí me gusta muchísimo, que es el plan de compensación de la compañía, y que desarrollarlo un poquito y contarles un poco desde mi punto de vista cómo poder orientarlo y poder potenciarlo, sobre todo cómo poder trabajar eh, con el plan y poder sacarle el jugo, el mayor jugo posible, y sobre todo tener, creo yo, mucha seguridad y mucho empuje en cuanto al conocimiento del plan, que es algo que nos va a permitir también poder aprovecharlo al máximo y poder comentarlo a nuestros socios también, a todo nuestro equipo y sobre todo a las personas que nosotros estamos comentándole el negocio, al tener ese conocimiento, transmitírselo de manera simple también, y hacer comprender, digamos, lo grande y la gran posibilidad que tenemos, que nos brinda Nuskin con este plan, que es impresionante. Les cuento primero que nada un poquito de mí. Soy de Santa Fe, aproximadamente hace 1 año y medio que estoy haciendo Nuskin. La oportunidad me llegó a través de un amigo, Alejandro Osorio, que es abogado. Al igual que yo, previamente a desarrollar Nuskin, teníamos nuestros trabajos tradicionales, los dos trabajábamos en el Estado, para el Estado provincial, y como empleados públicos, en este caso, yo estaba buscando puntualmente otras fuentes de ingresos y, y no encontraba muchas alternativas, muchas opciones, muchas oportunidades. Y bueno, cuando Ale me viene a presentar la oportunidad de Nuskin, teniendo el gran desafío, ¿no?, de abrir un mercado nuevo, porque Santa Fe todavía no estaba desarrollándose el, el negocio, bueno, decidimos embarcar este gran desafío y bueno, con mucho esfuerzo y trabajo, por supuesto, se fue logrando y fue creciendo. Veo mucha gente conectada de mi equipo y de acá de Santa Fe también, así que bienvenidos también. Y a todos los que están escuchando también, muchas gracias por conectarse ahora a la mañana. Y bueno, ese crecimiento también hizo que haya tomado la importante decisión de dejar mi trabajo a partir del crecimiento, ¿no?, y desarrollo de Nuskin, y poder dedicarme ahora 100% a esto. Así que para mí es la primera webinar que desarrollo a la mañana, que habitualmente antes trabajaba, así que también es toda una novedad para mí. Bueno, comentarles un poco también que, digamos, en base a la experiencia de estar desarrollando el negocio hace bastante tiempo, básicamente lo importante o lo fundamental de Nuskin es tener mucho enfoque, es decir, saber de que nosotros estamos en el momento ideal de poder desarrollar el negocio, y sobre todo tener en cuenta la visión de mediano y largo plazo de qué es lo que va a pasar con Nuskin, no solo en Argentina, sino en todo Sudamérica. Tener esa visión es lo que hace que nosotros empujemos y desarrollemos y crezcamos, porque realmente, como yo les digo a todo mi equipo y a las personas que también le estoy presentando el negocio, uno no tiene idea de dónde puede desembarcar nuestros propios negocios en base justamente a este boca en boca fantástico y a este desarrollo que nos permite Nuskin. Uno no tiene ni idea en qué países del mundo va a terminar estando una porción de su negocio, con lo cual en ese sentido es muy dinámico, es un negocio que no tiene límites, que lo importante es enfocarse y sobre todo en buscar los mejores, porque de ahí justamente viene el crecimiento. Es un negocio en donde el plan de compensación, que a veces nos puede parecer muy frío, muy numérico, pero en realidad en el fondo justamente lo que tiene es este crecimiento en equipo, en el cual el desarrollo colectivo hace el desarrollo personal. Entonces, con esa idea es muy importante saber en cómo trabajarlo, si no uno lo termina transmitiendo o lo termina incorporando como una cuestión de números o puntos solamente, que es muy importante porque es un negocio de puntos, pero fundamentalmente el crecimiento del otro es el que nos da también nuestro crecimiento personal, y trabajar en ese desarrollo de líderes
que es fundamental en el personal de ustedes y en el personal de su equipo, porque de ahí es donde van a venir justamente lo grande y todas las ganancias del negocio. A ver si puedo continuar. Mi idea, como les dije, era trabajar un poco el plan de compensación. En primer lugar, un repaso rápido, muy rápido del plan de compensación en general, que es como yo trato de explicarlo, y que yo básicamente un poco lo que también me enfoco es hacerle comprender a nuestro futuro socio el concepto de negocio en red, muy básico, muy rápido, sin ahondar demasiado, pero sí comprender el hecho de cobrar un poquito del esfuerzo de muchos, es decir, multiplicar la cantidad de círculos de influencia que podemos ir captando a partir del desarrollo del negocio con otras personas emprendedoras, en la cual cuando nosotros decidimos arrancar Nuskin, y por qué muchas veces nosotros decimos hoy no estamos enfocados justamente en trabajar, en vender específicamente el producto y sino en desarrollo de red, porque justamente cuando uno se enfoca en un cliente, que no está mal y lo podemos hacer, de hecho muchos de nosotros tenemos, mi mamá, mi tía, etcétera, consumen los productos, pero no es el foco principal. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfoca en eso, el esfuerzo personal muere o termina en el consumo individual que hace persona y no se multiplica. En cambio, cuando nosotros nos enfocamos en alguien emprendedor, en alguien que va a crecer, que va a desarrollar la red hacia adelante, ese esfuerzo se multiplica y continúa en el tiempo. Es decir, Nuskin, justamente el sistema permite que nosotros el esfuerzo que desarrollemos durante un corto periodo de tiempo, el tiempo que cada uno decida, perdure en el tiempo hacia adelante. Es decir, no es un esfuerzo que corta y que termina. En los trabajos tradicionales nosotros trabajamos 8 horas y nos pagan el sueldo por 8 horas y nuestro esfuerzo terminó ahí, no continúa, más allá de que, por ejemplo, en mi trabajo como licenciado en administración y teniendo un lugar de responsabilidad y con digamos, injerencia en cuestiones estructurales de la empresa, yo sí desarrollaba algunos cambios estructurales o de organización o de sistemas de la empresa que perduraban en el tiempo y le permitían ser más competitivo y ganar más dinero. A mí no me pagaban por eso, más allá del trabajo físico, el trabajo que había hecho en el momento determinado, sino que me pagaban por la cantidad de horas realizadas. Es decir, no todo el potencial generado posterior, por más de que la empresa fuese muchísimo dinero, lo que quedaba en la empresa y no participaba yo en las ganancias de eso. Bueno, en Nuskin, justamente uno trabajando conscientemente ese desarrollo que hace durante un tiempo de líderes y de desarrollo de red, permanentemente estamos participando de esa ganancia. Entonces, es ahí en donde uno hace comprender al otro de que cobrar un poquito de muchísimas personas es mucho más que cobrar el 100% de nuestro propio esfuerzo. No solo, y sobre todo por el hecho de que una cuestión muy sencilla, una persona tiene disponibles 24 horas por día para poder trabajar. Nada más, que lo físicamente humano tampoco puedes trabajar las 24 horas del día. Entonces es limitada la cantidad de horas que tenemos para trabajar y en la mayoría de los trabajos o negocios el nivel de ingreso va directamente proporcional a la cantidad de horas disponibles. Entonces, el nivel de dinero que podemos llegar a tener es limitado. En cambio, en Nuskin, justamente, como nosotros tenemos o participamos en una porción de todo lo que desarrolla nuestra red, si nosotros tenemos 1000 personas en nuestra organización, por ejemplo, y cada una de ellas hace solo 1 hora de Nuskin, por ejemplo, ya ahí nuestra organización genera 1000 horas de trabajo, que nosotros individualmente podíamos hacer hasta 24, ¿se entiende? Digamos, en un ejemplo muy simple, ahí comprendemos claramente el hecho de que el potencial que tiene el hecho del desarrollo en red es muy grande. Entonces ahí es donde comenzamos justamente con lo que es el plan de compensación y yo explico y empiezo a desarrollar. En la primera etapa, cuando nosotros ingresamos como distribuidor, la empresa nos paga el esfuerzo directo. Y como todos sabemos, nos paga el 5% de nuestro primer nivel, que son las personas directas. Todo el desarrollo indirecto, como ven ahí en la diapositiva, no se paga, no está pintado en azul. ¿Por qué? Porque somos distribuidores, ejecutivos en calificación, y solamente tenemos el esfuerzo directo. Esto significa que la empresa nos permite, para una persona que quiere trabajar con los productos, el sistema tradicional de venta, etcétera, lo puede hacer y va a cobrar solamente por
las personas que asocie de manera personal. Pero cuando nosotros calificamos ejecutivos, que es nuestro objetivo, porque es la gran oportunidad de desarrollar un mercado virgen, nosotros ahí al desarrollar nuestro puntaje de 4.500 puntos, que todos ya conocemos, logramos ampliar y poder captar justamente todo ese círculo de influencia y todo ese desarrollo de negocios que va desarrollando cada persona, que cada uno lo va haciendo de manera diferente, unos más, otros menos, pero vamos captando todo. La idea justamente es transmitir esto y que todos logremos desarrollar un crecimiento ordenado, pero sobre todo aprovechar la oportunidad de hacerlo lo más rápido posible. Eso nos permite después, con posterioridad, al cobrar de un 9 a un 15% grupal de todo lo que se desarrolla como ejecutivos, el volumen de comisiones es muy grande. Como ustedes ven acá abajo, en una primera instancia cobramos unos cientos de dólares como distribuidor, como ejecutivo ya empieza a ser miles. El salto que nos permite el plan de compensación en cuanto al nivel de ingresos es muy grande y es mucha la diferencia entre ser distribuidor y ejecutivo. Parte de los otros beneficios que podemos llegar a tener por maximización, etcétera, a partir de los 3.000 puntos en adelante. Entonces, es importante tener en cuenta esto y sobre todo enfocarse que nosotros como ejecutivos ya sabemos que ahí la empresa nos pide requisitos para poder comisionar y esto está perfecto. ¿Por qué? Porque justamente la empresa tiene un sistema, un desarrollo de sistema que es muy justo, es decir, la empresa nos va a pagar en base a nuestro esfuerzo. Nos va a pagar el esfuerzo de los demás siempre y cuando nosotros también nos esforcemos y generemos negocio y desarrollemos negocio para la compañía y para nosotros mismos. Esto tiene lógica justamente porque no nos van a pagar por el esfuerzo de los otros y nosotros no hacer nada, porque eso sería justamente un negocio piramidal y no es un negocio piramidal, sino escalonado, y permite de que las personas que más cobran son las que más se esfuerzan. Y eso hace que, por ejemplo, más allá de que yo haya entrado hace 1 año y medio, un socio que asoció mañana pueda estar ganando en un tiempo o en un corto lapso más dinero que yo porque hizo un desarrollo mayor que el mío. Entonces la empresa nos pide un requisito mínimo de 2.000 puntos para poder comisionar, que es de mantenimiento. ¿Qué sucede? Nosotros apuntamos a 3.000 o más puntos, porque es la maximización del plan, es donde nosotros optimizamos el plan de compensación. 2.000 es mantenimiento y nos pagan el mínimo indispensable, el mínimo que nos permite la compañía, que es 9% de nuestra red. Pero cuando nosotros logramos maximizar, trabajar a partir de 3.000 puntos en adelante, la empresa eleva muchísimo, el plan de compensación eleva muchísimo el nivel de comisiones, tanto de nuestro equipo, de nuestro grupo de trabajo como ejecutivos, como de nuestro desarrollo de redes. ¿Qué es esto de desarrollo de redes? ¿Qué es el tercer paso? Es trabajar nuestro liderazgo. Al igual que nosotros, nuestros socios, distribuidores, van a querer hacer lo mismo que hicimos en primera instancia, es decir, hacer ejecutivos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, yo también lo explico muy simple, todo el mundo entiende que miles de dólares es más que cientos de dólares. Entonces están buscando lograr captar todo el desarrollo que va a hacer su red. Entonces, ellos también se van a transformar en ejecutivos. Cuando un socio directo se transforma en ejecutivo, la compañía nos brinda la posibilidad de cobrar justamente una regalía de lo que desarrolla esa persona, esa unidad de negocio, ese ejecutivo, que vendría a transformarse en una especie de franquicia de nuestro negocio, del cual vamos a cobrar siempre de lo que desarrolla el 5%. A medida que nosotros vamos incorporando, vamos ayudando a nuestros socios directos para que se hagan ejecutivos, y logramos desarrollar 2 o 3 unidades de negocio ejecutivos directos, nosotros no solo el sistema nos permite avanzar sobre las unidades de negocio de los demás. Básicamente, a medida que vamos creciendo, la empresa nos va pagando mayores comisiones porque vamos cobrando sobre más personas. Entender fuertemente de que, y esto lo voy a dar con un ejemplo muy simple que dimos el otro día en la Escuela de Ejecutivos de Santa Fe, entender de que el mayor nivel de comisiones, justamente el negocio, está en el apalancamiento de ingresos que se va generando de las generaciones de más abajo hacia ustedes. Es decir, la empresa nos paga, no le quita a las unidades de negocio, nos paga el 5% de lo que desarrolla en calidad de regalías. Entonces, la empresa nos va a pagar en base a nuestro nivel de desarrollo. Mientras más ejecutivos directos tengamos, más
escalones bajamos, es decir, sobre más personas vamos a estar cobrando. Siempre hay que entender de que en este negocio, como es de duplicación, y todas las personas que ingresamos con la voluntad de ser ejecutivos, un ejemplo, si nosotros logramos desarrollar 4 ejecutivos en primera generación, y ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros, en la segunda va a haber más personas, 16, en la tercera va a haber 64. Entonces, ¿qué sucede? Cada escalón que bajamos, si nosotros logramos desarrollarlo de esa manera, es más grande que el anterior. Es decir, bajar y cobrar un escalón posterior o más abajo es mucho más plata porque es el 5% también, pero de más personas. Entonces, comprender eso y transmitirlo muy simple y sencillo es hacer ver justamente el negocio lo grande que es, y por eso ya estamos hablando de decenas de miles de dólares, porque imagínense cobrar 4, 5, 6 generaciones, que es el límite máximo. Estamos hablando de miles y miles de personas que se van desprendiendo, tanto unidades de negocio como todos los desarrollos internos que tenga cada unidad de negocio, sus clientes, sus distribuidores, etc. Estamos hablando de mucha cantidad de personas, y ese es el apalancamiento que genera justamente la compañía. Muy bien. Algo importante y rápido que voy a transmitir es el proceso de calificación ejecutivo también, que siempre son temas importantes a trabajar y a tener en cuenta, y donde la empresa nos da un proceso de calificación ejecutivo de 3 meses para poder desarrollarlo. Siempre hay que tener cuidado con tener en cuenta los criterios fundamentales que tiene la compañía para poder calificar a ejecutivo. Justamente ¿para qué? Para que podamos hacer bien nuestra carrera y no tengamos ningún tipo de inconveniente. ¿Y qué es esto? La empresa nos da un plan máximo de 3 meses para poder desarrollarlo, en el cual hoy, recomendación que damos todos, tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, si nos demoramos 3 meses, en esos 3 meses que nos estamos demorando ser ejecutivos, todo lo que desarrollan nuestros socios nosotros no lo estamos cobrando, entonces nos estamos perdiendo dinero. Entonces, lo fundamental es ponerse en la cabeza y trabajar intensamente para poder desarrollarnos como ejecutivo lo más rápido posible, y ahí sí captar lo que hacen nuestros socios. Porque al igual que nosotros, y eso tenemos que tenerlo muy claro, nuestros socios salen a desarrollar el negocio para poder generar ganancias, generar comisiones y posteriormente las regalías. Entonces van a buscar asociar personas. Es algo muy automático, es decir, y en el camino nosotros vamos recuperando nuestra inversión con las comisiones que vamos generando. Entonces, todos entendemos lo mismo y todos salen a buscar personas. Así que, recomendación eso. Aparte, igualmente, si toman el plan de hacerlo en 3 meses, es fundamental tener en cuenta un criterio importantísimo que tiene la empresa. El último mes de calificación, es decir, de acumulación de puntos, que es justamente la calificación, la acumulación de puntos en meses sucesivos, que la empresa nos permite acumular hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Entonces, el último mes de calificación debe ser siempre 2.000 puntos. Y por eso, por ejemplo, en este caso, primero, siempre por eso tener mucho cuidado, porque si nos tomamos los 3 meses, en el primer mes hacemos 1.000, en el segundo mes desarrollamos 2.000 puntos, en el tercer mes, más allá de que el requisito de 4.500 puntos totales se cumpliría con 1.500, como el criterio de la compañía es que el último mes debemos desarrollar 2.000 puntos, ese tercer mes tenemos que hacer 2.000, no 1.500, para cumplir el requisito. Ahí justamente es donde también entendemos la importancia de desarrollar el plan de compensación lo más rápido posible y hacer una carrera rápida en un mes o 2. Lo mismo sucede en el caso 2, en el cual en el primer mes uno desarrolla 1.000, en el segundo 3.000, como la acumulación entre los dos no llega a 4.500, en el tercer mes nos tocaría no 500, sino 2.000 puntos para desarrollar. Así que justamente tener mucho cuidado para esto. Por otro lado, tener en cuenta de que si ustedes son distribuidores y logran desarrollar un socio que desarrolla un fast track y se lleva los puntos y no nos cuenta a nosotros para poder hacernos ejecutivos o tenerlo en cuenta. Háblenlo con los patrocinadores en el caso para ver justamente cómo tienen que actuar, porque hay muchas opciones, o sea, hay muchos casos puntuales, tienen que ver en cada caso puntualmente cómo es y qué otros socios han desarrollado. Por eso no lo voy a trabajar
puntualmente ahora porque va a depender del caso puntual de cada uno de ustedes. Pero para que tengan mucho cuidado con eso y hagan lo que significa crecer rápidamente, obviamente, y enfocados. Por otro lado, el periodo de gracia es importante tener en cuenta porque los 3 meses nosotros, la empresa tiene un mes de gracia posible que nos permite utilizar, y siempre tener mucho cuidado de esa utilización del mes de gracia. ¿Por qué? Porque la compañía, al nosotros utilizar un mes de gracia en algún momento donde no cumplimos el puntaje de requisito que está acá arriba, que es 1000, 1500 y 2000, depende en dónde caiga el mes de gracia, ¿qué sucede? La empresa nos congela la calificación, o se nos congela la calificación, ¿para qué? Para poder tomarnos todos los meses. Con lo cual, como en este ejemplo último, si desarrollamos en nuestro primer mes 3000 puntos y nos tomamos gracia en el segundo mes, más allá de que nos faltaban 1500 puntos para poder ser ejecutivos, como nuestra calificación está congelada y nos pide que desarrollemos los 2 meses subsiguientes, vamos a tener que hacer 1500 en el tercer mes y 2000 en el cuarto mes. Por eso, tengan cuidado con la utilización del mes de gracia, y por eso cuando ingresamos a Nuskin, acá ven otros ejemplos también, cómo se desarrollaría, trabajar enseguida, es decir, apuntar rápidamente a transformarnos en ejecutivos para no tener estos inconvenientes. Si está bueno igual, que más allá de que uno lo haga, que lo haga de esa manera, como en mi caso, digamos, sin conocer mucho, me dijeron, mira, te tenés que hacer ejecutivo en un mes, más plata al mes siguiente, lo entendí así de simple, no conocía ni meses de gracia, ni nada, ni carrera fast track, nada, lo hice en un mes. Es decir, y eso hizo que justamente al segundo mes ya haya recuperado la inversión total. Es decir, entre el primer y segundo mes ya había recuperado la inversión total. Justamente se llevó a la práctica lo que me habían dicho los recomendados, sugeridos, este ejecutivo rápido. Pero en el caso de que no sea así, siempre tengan cuidado, y por eso mostrando esto al socio nuevo una vez que ya ingrese y decir cómo van a trabajar fuertemente, porque las consecuencias de no hacerlo de esa manera hace que tal vez sea un poco más engorroso, así que tengan cuidado con eso. Muy bien. Ahora rápidamente hablamos de requisitos. En cuanto a requisitos, como dijimos previamente, la compañía nos pide, o el sistema hace que para poder cobrar el esfuerzo de otros, nuestro mínimo de volumen es de 2000 puntos, y a partir de ahí empieza a crecer y a desarrollarse el volumen de comisiones. El bono ejecutivo lo que hace es, nosotros a partir de nuestro trabajo, los distribuidores y clientes preferenciales y ejecutivos en calificación que tengamos en nuestra organización, vamos a poder cobrar una escala de puntajes, de porcentajes en base al puntaje que desarrollemos. Es decir, a partir de los 2000, que es el mínimo, se cobra el mínimo posible, que es el 9% del volumen grupal que desarrollen nuestros socios. A partir de allí empieza a crecer el porcentaje en base a los puntajes. Si desarrollamos más puntos, vamos a cobrar más porcentaje de todo lo que desarrollan esas personas. Eso está muy bueno y es un incentivo muy grande que nos da la empresa para poder desarrollar y crecer, y que nuestros socios también crezcan. A su vez, cuando nosotros estamos iniciando y no tenemos desarrollo de profundidad, es decir, de socios de unidades de negocio en la profundidad, la empresa nos paga un 5% más cuando desarrollamos 3000 puntos o más. Es decir, aparte de esta escala, si nosotros desarrollamos a partir de 3000 puntos, nos va a pagar un 5% más de todo lo que desarrolla nuestra red, aparte de bonos de bonificación o bonus pool en nuestros primeros 3 meses de ejecutivos de empresas. Si nosotros logramos maximizar más de 3000 puntos, nos permite participar de un bono de liderazgo, bonus pool latinoamericano, que mes a mes va modificándose el monto, que es muy interesante, es un extra bastante interesante que nos va a permitir cobrar la compañía. Todo eso hace y nos hace ver claramente, como ustedes ven, que la diferencia entre hacer 2000 puntos de mantenimiento y 3000 puntos de maximización es enorme. ¿Por qué?
Nosotros desarrollamos 2.000 puntos de mantenimiento, el mínimo, mínimo disponible, el mínimo indispensable, perdón, y la empresa y el plan nos paga 9% de lo que desarrolla nuestro volumen de nuestro equipo. En cambio, si nosotros hacemos 3.000, por ejemplo, ya cobramos el 15% de comisiones de nuestra red. Si estamos en nuestros primeros 3 meses de ejecutivo, de desarrollo ejecutivo, nos va a pagar aparte el bonus de liderazgo. Entonces, la diferencia económica es muchísima, es enorme. Así que tengan en cuenta eso para a la hora de planificar sus meses, apuntar a muchísimo más. Obviamente, lo ideal, recomiendo, es apuntar a muchos más puntos que 2.000 o 3.000, porque cuando uno se planifica y pone un objetivo, si uno lo pone muy cercano, muy corto, muy bajo, después, si uno no lo logra, el logro en definitiva van a ser 1.000 o menos y no terminamos cumpliendo el requisito. En cambio, si uno se enfoca y trabaja para hacer 10.000, 15.000 puntos, eventualmente si hace 6.000, 7.000 está perfecto y o más, digamos, pero lo importante es que uno logra la maximización. Es siempre enfocarse a lograr la maximización, que es fundamental. Asimismo, el requisito de 2.000 puntos grupales debe estar constituido, como mínimo, por 500 puntos de primera línea. Es decir, la compañía, el plan de compensación, hace que ese requisito, dentro de esos 2.000 puntos, esté presente al menos 500 puntos que surjan de nuestras primeras líneas, es decir, compras personales nuestras o compras personales de socios de nuestra primera línea, es decir, de un nuevo distribuidor o un distribuidor que ya está y que hace una compra personal de producto o para desarrollar su negocio o de clientes preferenciales, es decir, todas las compras personales de socios directos o nuestras. Entonces, ¿qué es en este caso? Y nosotros como estamos orientados al crecimiento y a lograr desarrollarnos en el negocio y ir creciendo en el desarrollo de negocios y avanzar a oro, lápiz, rubí, esmeralda, etcétera, todos los meses enfocarnos en asociar personas. Es decir, si nos enfocamos en todos los meses nosotros en asociar, en generar nuevos socios, ese requisito se cumple solo, porque justamente un nuevo socio implica 1.000 puntos, por ejemplo, de compra personal que hace el socio. Entonces está cumplido el requisito. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y enfocarnos. Yo puntualmente en mi equipo les digo, enfóquense en desarrollar 2 socios nuevos por mes. ¿Por qué? Porque hace que el hecho del cumplimiento de los requisitos, al menos los mínimos o más, pueden enfocarse a más, depende de ustedes. Siempre es importante entender de que este negocio depende de cada uno de ustedes y el desarrollo de equipo es importante trabajarlo y acompañarlo, pero siempre y nunca, siempre trabajar en su desarrollo red y nunca olvidarse de su desarrollo personal. Muy bien, rápidamente, así no nos extendemos tanto. A ver si. Ahí está. Voy a dar rápidamente un ejemplo de trabajo de profundidad, es decir, entender de que el dinero viene del desarrollo de la profundidad y del trabajo del desarrollo de líderes dentro de nuestra organización. Lo voy a hacer, es un ejemplo muy sencillo en el cual tomo un coeficiente, digamos, estándar, eso puede ir modificándose mes a mes, pero lo importante entender es lo siguiente. Cuando nosotros avanzamos en la carrera de liderazgo y ya empezamos a desarrollar nuestros socios, acá por ejemplo, en este ejemplo, como ejecutivo Rubí y desarrollando nuestros 4 socios, pero ellos ya con algún desarrollo posterior. Vamos a ver en este ejemplo que un ejecutivo Rubí con profundidad puede ganar lo mismo que está ganando y ahora le muestro, y venimos en la presentación para mostrarle, un diamante azul sin profundidad. Entonces, volviendo, justamente es entender de que el dinero viene de la profundidad de todo lo que vamos desarrollando. Es decir, si nosotros trabajamos en que nuestros socios crezcan y desarrollen y crezcan, ese dinero, de toda esa expansión que se va generando, hace que ese 5% de cada escalón que vamos generando, y como ustedes ven, cada escalón es mayor que el anterior, hace que el volumen de comisiones total sea muchísimo más, sea lo mismo, en este caso, para poder hacer un ejemplo muy gráfico, que el que podría desarrollar un diamante azul sin profundidad. ¿Qué significa esto?
que nosotros al ser estratégicos estamos trabajando en esforzarnos en desarrollar 4 unidades de negocio, en este caso, pero sólidas, es decir, que ganen plata. Porque esto nos permite de que, al igual que nosotros, este ejecutivo Rubí también esté ganando dinero y ya esté desarrollando el negocio independientemente también de estar nuestro acompañamiento y de poder crecer. Es decir, ya tiene un desarrollo de negocio interesante y hace que eso siga expandiéndose y tenga también ambición de crecer. Entonces, un ejecutivo chato, por así decirlo, que no tiene profundidad, va a tener, sí, las 12 patas, va a tener el PIN, pero no va a estar ganando plata. Como ustedes ven, acá el volumen de comisiones es el mismo, prácticamente. Entonces, ¿qué hace esto? Entender de que la plata viene de la profundidad. Eso es lo fundamental a entender. Y por eso tenemos que ser estratégicos, trabajar en simultáneo, lateralidad y profundidad, no uno por sobre el otro, las dos cosas en simultáneo. Es decir, ir creciendo en desarrollo de nuevos ejecutivos directos, sí, pero también trabajar en que ellos crezcan. ¿Por qué? Porque es importante hacerles ganar dinero y el dinero viene de ahí. Entonces, justamente, en este simple ejemplo, les quería transmitir esta idea. Muy bien. En este simple gráfico, ya para terminar, esto siempre me gustó porque en un par de pasos empieza a ver cómo se va a desarrollar su red justamente y cómo empieza el desarrollo de red desde lo local, desde su ciudad, desde sus contactos, desde su círculo de influencia y empieza justamente a crecer porque nosotros buscamos distribuidores, empezamos a generar ejecutivos, esos ejecutivos arman organizaciones y desarrollan otros ejecutivos y así sucesivamente, y va creciendo, y va desarrollándose y llegando, a, como yo les decía, a lugares donde ustedes jamás se hubiesen imaginado que este negocio iba a llegar. Entonces, teniendo muy claro ese concepto y que el desarrollo de negocios en red son los negocios del futuro cada vez más. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen costo estructural para poder desarrollar esto y se basan muchísimo en todo lo que nosotros tengamos capacidad de desarrollo de círculos de influencia, que es totalmente ilimitado. Es decir, en 6 grados de separación, que es lo máximo que nos permite Nuskin, para cobrar el plan de compensación, podemos llegar a cualquier persona en el mundo. Es decir, por eso es que yo les digo, trabajen fuertemente inicialmente desde lo local, es decir, van a trabajar con su círculo cercano, con sus conocidos en su ciudad o en otras ciudades trabajando de esa manera, pero después eso se va a expandir necesariamente a un montón de otros lugares. Hay aperturas de mercado próximas en varios países, con lo cual todo esto tiene que hacernos ver y tomar dimensión de lo que se viene y de toda la proyección a mediano y largo plazo que tiene la compañía, y nosotros en eso somos actores principales. Y fundamentalmente entender, nosotros sobre todo, y también nuestros posibles futuros socios, esto pasa con o sin nosotros. No lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, porque eso es justamente lo que tiene este negocio. Siempre va a haber emprendedores que van a tener visión y van a tener ganas de poder poner en un periodo corto de tiempo un esfuerzo importante, sí, pero que hace que el negocio crezca y que se desarrolle. Así que es aprovechar la oportunidad, captar todo lo más posible el mercado, trabajar profesionalmente sobre todo, es decir, esto no es un juego, esto es un trabajo, y si lo tomamos con ese profesionalismo y nos capacitamos y nos entrenamos, etcétera, cada uno tiene habilidades diferentes en cosas distintas y puede potenciar y trabajar otras cosas nuevas, nos vamos a encontrar que en un periodo de tiempo tenemos un crecimiento tanto desde lo económico como desde lo personal muy grande, porque nos permite trabajar habilidades y un montón de cosas que tal vez no creíamos que teníamos capacidad de hacer. Así que bueno, les agradezco muchísimo, ahí está, les agradezco muchísimo haberme escuchado ahora a la mañana, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.